¿Qué tal gente? ¿Qué tal están? Espero que muy bien porque el día de hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a probar un juego que ya hace un tiempo salió y que a pesar de ser bastante corto y sencillo, tiene una idea que me gusta mucho y está lleno de referencias a otras franquicias que veremos más adelante, así que sin más, vamos a comenzar. Y bueno, sin olvidar que si te gusta este tipo de contenido, le des un likeazo al video y si quieres más contenido suscríbete a este canal, y sin más dilación, comencemos. Para tragártela sin pretext digo darte un poco de contexto, a medida que vamos jugando el juego va cambiando de gráficos podemos decir, y el objetivo del video es llegar lo más lejos que podamos sin morir, mientras vamos comentando algunas cositas interesantes. Y bien, ya no más comenzar, vemos una clara referencia a cierta consola, pero tranquilos que el juego no se ve así, apenas estamos comenzando el viaje, desbloqueamos algunos movimientos básicos de desplazamiento y vamos recorriendo un poco el mapa. Seguimos un poco de recorrido y al poco tiempo conseguimos la espada y desbloqueamos los monstruos del juego. Aquí se supone que se desbloquea una canción, pero por algún motivo que desconozco la capturadora no me grabo el audio, así que para improvisar pongamos una desde producción. Ahora recorriendo un poco, desbloqueando los puntos de guardado y algunos coleccionables para por fin llegar a un cofre que nos va a cambiar el juego. A partir de este punto es un poco de lo mismo, andar y derrotar monstruos hasta llegar a un cofre que nos desbloquea el lore del juego. Y pasamos a un cofre que nos desbloquea un cambio significativo gráficamente, ya que por fin vemos el juego un poco más vistoso y agradable a la vista. Ahora vamos haciendo un recorrido por estas verdes praderas y nos desbloquea un cartel que nos dice que solo es para aventureros ágiles, y como obviamente soy el más honesto, derroto a las estatuas fácil y rápidamente. Y bien, siguiendo nuestro camino, desbloquearemos un cofre que nos da acceso a un pueblo. Recorriendo un poco, podemos hacernos más grandes, comprar armas, y desbloquearemos a los NPC del juego. Además de desbloquear más funciones adicionales que vamos encontrando en el juego y consiguiendo monedas que si no me equivoco se llaman guiles o gils. La verdad es que no sé cómo se pronuncia. En fin, saliendo del pueblo nos encontramos con nuestra primera aliada que está debilitada y tendremos que ayudarla. Poco después nos menciona que necesita un cristal para salvar a su pueblo y nos pide que la ayudemos, sin mucha opción de decisión, decimos que sí, y seguimos nuestro camino. Recorriendo la cueva, resolviendo algunos puzzles, y derrotando monstruos a más no poder, logramos llegar a la batalla con el jefe de la mazmorra, teniendo como mecánica algo sencilla para una batalla de jefe, pero que igual con eso logramos desbloquear justo esa misma mecánica. Y después de lograr derrotar el jefe de la mazmorra, llegamos al cristal que nos cambia un poco la estética del juego. Sinceramente me recuerda a los gráficos de la Nintendo 64, pero en fin, aquí es lo mismo, recorrer un poco el mapa, y derrotar enemigos hasta llegar a un cofre que nos cambie alguna vaina. Y bien, ya pasando por algunos cofres más, y mejorando los gráficos a Full HD 4K, pasamos al mazmorreo, y al igual que el de Legend of Zelda de la N64, hay que pasar por celdas, puzzles, y enemigos, hasta llegar al jefe que nos espera al final de todo el recorrido. Bien, pues resulta que para tremendo plot twist, el enemigo final somos nosotros mismos, y no tardé ni 2 minutos en saber cuál era la mecánica de lucha del jefe ya que es demasiado sencilla. Y al final con esto desbloqueamos una espada que me recuerda a cierto personaje mítico de una saga de la fantasía final. Y con esto, referente a este nuevo ítem desbloqueamos el modo conocido como el escenario prerenderizado, ya conocido en la mayoría de juegos RPG de la clásica PS1. A partir de aquí nos dicen que tendremos que hacer algunas misiones para hacernos más fuertes y derrotar un enemigo que está amenazando con la paz del pueblo, teniendo que ir a un árbol de mana si no lo recuerdo mal. En este punto me estaba yendo bastante bien, compré algunos objetos, hice algunas misiones, subí algunos niveles, pero cuando menos me lo esperé, iba tan confiado en una pelea que mi barra de vida estaba en las últimas, y tratando de escapar para poder comprar algunas pociones, le llega la hora a mi personaje. Y así es como terminamos nuestra travesía.
Sinceramente, recordando la última vez que lo jugué, creo que me faltaba muy poco para terminar el juego, pero bueno, me la pasé muy bien recordándolo, y para los que quieran saber qué pasa en el final, pues jueguenlo. No es más, no soy mucho de dar spoilers, pero hay cosas importantes que pasan en el final. Pero en fin, si les gustó el video, recuerden dejar un me gusta para saber si traigo más contenido igual a este al canal, suscríbanse para recibir notificaciones de mis videos. Comenten si les motiva a darle una oportunidad a este juego que, a pesar de una trama sencilla y corta, es muy entretenida y nostálgica. Y sin más, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta la próxima.